Las herramientas para la construcción del conocimiento escolar son el comentario del texto histórico. Bien, el comentario del texto histórico nos permite extraer información sobre un determinado periodo, acontecimiento o hecho concreto a partir del análisis del mismo texto histórico. Para realizar el análisis se necesita básicamente de una metodología adecuada. Clasificación. Los textos históricos se clasifican según su forma, su contenido y su origen. Pueden ser, por su forma, textos informativos, tienen un lenguaje preciso, son impersonales, como crónicas, memorias, informes, tratados, etc. Textos narrativos, tienen un lenguaje literario y son más subjetivos o personales, relatos, leyendas, autobiografías, etc. Por su contenido, pueden tratar temas de política, de economía, sociales, culturales, etc. Por su origen, pueden tener fuentes primarias, son los escritos contemporáneos a la época, secundarias, son los escritos elaborados por historiadores que reflexionan sobre un acontecimiento histórico. La estructura del comentario del texto histórico puede ser, está compuesta por título, los datos biográficos del autor, encuadramiento y contextualización del texto, análisis del texto, estructura formal del texto, explicación y significado del texto y las consideraciones finales. Otra herramienta, análisis de gráficos, históricos y estadísticos. Se utilizan para representar fenómenos socioeconómicos, demográficos, geográficos, políticos. Es una técnica de trabajo e investigación que permite comprender la realidad representada, observar cómo evoluciona en el tiempo e incluso hacer comparaciones según el tipo de gráfico. Algunos ejemplos son los periódicos, los resultados electorales, actas de partidos políticos, registros de nacimiento, de funciones, registros de operaciones mercantiles, etc. Su forma depende del contenido que se quiera representar. Algunos tipos de gráficos. El gráfico lineal se utiliza generalmente para representar la evolución en el tiempo de un fenómeno varios. El valor se representa mediante una línea. La variable tiempo se sitúa en el eje horizontal y los datos estudiados se miden a través del eje vertical, como se puede ver en el siguiente ejemplo. El gráfico de barras se utiliza para comparar fenómenos en diferentes espacios o tiempos, o también la evolución de un fenómeno en el tiempo. Los datos se representan mediante barras horizontales o verticales. Uno de los ejes cartesianos representa el fenómeno estudiado y el otro eje ofrece la medida del mismo, como en el siguiente gráfico. El gráfico circular o sectorial representa datos que forman parte de un conjunto. El fenómeno estudiado sería el círculo completo y dentro de él hay unas porciones que representan la participación de cada parte en el total. Cada porción o sector tiene ángulos proporcionales al porcentaje de participación de cada parte en el total. Lo importante es que las relaciones de datos del gráfico con la etapa histórica en la que se produce. Eso es lo importante. El tratamiento de las fuentes históricas. El tratamiento de las fuentes históricas implica aprender a clasificarlas. De esa manera se puede conocer la naturaleza de las fuentes, el tipo de fuentes y saber buscarlas. Ordenarlas y clasificarlas es una de las tareas subsiguientes que cabría plantear. La utilización de diversas fuentes como un instrumental didáctico que ayuda a la recreación y representación histórica. Algunos tipos de fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que fueron producidas al mismo tiempo de los acontecimientos de las cuales nos informan. Fuentes materiales como edificios, caminos, instrumentos, vestidos, armas, monumentos, etc. Las fuentes escritas, cartas, tratados, crónicas, documentos legales, etc. Son una de las bases más importantes sobre las que se construye la historia. Entre ellas se encuentran también las del tipo periodístico, la prensa, revistas y material gráfico. Las fuentes iconográficas son abundantes y el profesorado las tiene siempre a su alcance. Sin embargo, la mayoría de las veces las utilizamos como meras ilustraciones, sin entrar en el análisis de los contenidos. Las fuentes orales, a menudo poco utilizadas y son sin embargo importantes para la historia reciente. Registrar la voz del abuelo que nos explica cómo trabajaba, cómo se divertía, qué hizo en determinada efeméride, cómo transcurrían los días de fiesta durante el tiempo de su juventud,
entre otras cosas. Producción y formulación de encuestas y entrevistas. La encuesta se encuentra entre las herramientas más útiles de obtener datos de diversas situaciones sociales actuales, como económicas, políticas, comunitarias, etc. Como en la siguiente encuesta que está. Es un ejemplo. El seleccionar el tipo de encuesta apropiada. Bien, los tipos de encuestas pueden ser entrevistas personales, se realizan en sitios privados, como hogares o lugares de trabajo, individuos que pasan por la calle, individuos en el lugar específico, escuela, instituciones gubernamentales, etc. Pueden ser breves o detalladas, pueden ser telefónicas, pueden ser encuestas por correspondencia, formularios por internet. El tipo de encuesta se elige sobre la base de dos supuestos: el tipo de datos a obtener según el problema a tratar, la cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo la encuesta, el presupuesto económico, personal, disponibilidad de equipamiento adecuado, etc. El trabajo con imágenes y el uso de recursos audiovisuales. Las imágenes son fuentes proveedoras de información histórica que promueven y generan el desarrollo de aprendizajes en los alumnos que interpretan y analizan aquello que ven. Pueden generar razonamientos lógicos, pueden despertar nuestra imaginación, pero son mudas. Para trabajar con imágenes en la clase de historia se requiere un trabajo metodológico. Búsquedas orientadas y libres en Internet. Implica encontrar información de un modo intencional, consciente, estratégico, no de manera azarosa. Existen 4 tipos de buscadores. Buscadores pasivos, encontramos la información de manera accidental. Los activos, la búsqueda es intencional. Selectivos, la búsqueda persigue la calidad de la información. Y por último, estratégicos, son flexibles en el proceso de búsqueda. Y esas serían las herramientas.